Las pintorescas ciudades costeras de Massachusetts suelen atraer a millones de turistas cada año. Seducidos por la impresionante franja de aguas litorales y hermosas playas. Sus orillas han permanecido muy tranquilas durante 50 años. Pero ya no. El tiburón ha regresado al nordeste de Estados Unidos. Y además, está hambriento. Tiburones Unidos de Norteamérica. Para impulsar su cuerpo voluminoso necesita alimentarse. Y se acerca a las orillas para conseguirlo. ¿Qué ha desencadenado que el gran tiburón blanco regrese a las playas de Cabo Cod y a nuestras vidas? Cabo Cod se está convirtiendo en un lugar de concentración de los tiburones blancos de manera estacional por la creciente población de focas. Las focas han tardado más de 40 años en volver y su número es lo que atrae ahora a los tiburones. Y las cifras son elevadas. Se han identificado 350 tiburones blancos por la franja costera de 64 kilómetros. El equipo de Escoma la ha etiquetado a 203. Cabo Cod ha surgido claramente como un área de aglomeración y en cuanto a la densidad de tiburones blancos, probablemente haya más que en ningún otro lugar de la costa este de Estados Unidos, porque cuando se van de Cabo Cod a zonas del norte o del sur, suelen dispersarse a zonas mucho más amplias. No obstante, somos nosotros los que hemos atraído de vuelta a los tiburones a estas playas. Hace unas décadas, la caza y la sobrepesca los espantó, y al carecer aquí de su presa preferida, los tiburones se desplazaron mar adentro. Más adelante, hace 50 años, empezamos a proteger a las focas y su población explotó. En la actualidad, aproximadamente entre 30 y 50.000 focas grises cubren las playas de sus ancestros. Sin embargo, ese éxito viene con trampa. Los tiburones blancos vuelven a verse atraídos hacia la orilla y a veces demasiado cerca para nosotros. La industria pesquera aquí en Cabo Cod es muy importante. Ha sido un sostén. Ha sido el pilar del cabo durante siglos. Últimamente, unos residentes inoportunos están provocando problemas en la industria local y no son los tiburones. Las focas grises tienen un apetito voraz. En conjunto, la población de Cabo Cod consume unos 680.000 kilos de pescado diariamente. Yo no creo que los tiburones estén teniendo un impacto negativo en nuestra pesca. En realidad, las focas son el problema más importante al que nos enfrentamos los pescadores comerciales. Nick cree que las focas son las responsables de la disminución de las poblaciones de peces. Vemos los problemas con las focas en todas las facetas de nuestro trabajo. Nos siguen cientos de kilómetros mar adentro, se comen los peces de nuestras redes y no los podemos vender. El aumento de la población de focas es un fenómeno reciente. Yo he crecido en Cabo Cod. Nací en 1980 y me acuerdo de ir a la playa de niño y era todo un logro para nosotros ver a una foca. En 1972, con la aprobación de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, brindamos a las focas suficiente protección para que pudieran recuperar su población. Por tanto, se han tardado casi 50 años, pero las poblaciones de focas han respondido, han recuperado los niveles que tenían históricamente. Y cuando se tiene esas poblaciones de focas cerca, atraen a los depredadores, y esos depredadores son los tiburones blancos. Redujimos las poblaciones de tiburones blancos y desaparecieron durante mucho tiempo. Y durante ese mismo periodo descubrimos Cabo Cod como un lugar de vacaciones formidable, al que podíamos venir y divertirnos en el mar, practicando deportes acuáticos y actividades recreativas. Ahora tenemos a todos esos seres humanos realizando todas esas actividades en una zona muy pequeña, y eso ha creado la tormenta perfecta, por así decirlo. Una tormenta perfecta que ha alcanzado su punto álgido en los últimos años.
En los últimos 10 años hemos sufrido una serie de incidentes y, desgraciadamente, uno de ellos fue mortal. Ha habido mordiscos a bañistas, un kayak también fue mordido, tuvimos una tabla de surf mordida y después tuvimos el ataque mortal de tiburón en 2018 a un joven que estaba haciendo bodyboard. Si tuviésemos que trazar la cantidad de ataques, podríamos ver claramente una tendencia de que están ocurriendo más recientemente. Eso no quiere decir que la probabilidad de sufrir el ataque de un tiburón sea elevada. No, no es elevada, pero sí que es más elevada de lo que era hace 50 años o 20 años. La situación general es que es más probable resultar herido en un accidente automovilístico que nadando en las playas de Cabo Cod. Sin embargo, eso no evita que Greg intente proteger tanto a tiburones como al público. Lo que he aprendido es que no se necesitan muchos ataques de tiburón para asustar a la gente. La idea de que nos muerda un animal salvaje es algo que hemos intentado evitar a lo largo de toda nuestra evolución. Y por tanto, estamos asustados intrínsecamente de esos hechos y no culpo a la gente de ello. Greg ha dedicado el trabajo de su vida a intentar entender más a los tiburones. Trabaja con un equipo de científicos del Atlantic Shark Conservancy y pasa los veranos rastreando y etiquetando tiburones. Debido al repunte reciente de actividad de los tiburones, ha cambiado de enfoque. Ahora ponemos mucho énfasis en intentar saber los aspectos de la biología del tiburón blanco que nos ayuden a saber cómo mejorar la seguridad del público. Para ello, Greg tiene que conocer personalmente y de cerca a más de 200 tiburones blancos. Y en el verano de 2018 esa relación tan personal y cercana fue demasiado cercana. Etiquetarlos es un asunto arriesgado. Bien. Estaba en el extremo del púlpito, que se extiende a unos 3 metros de la proa del barco. Observé el agua y me di cuenta de que la visibilidad era horrorosa. No se podía ver el fondo, no se podía ver nada que estuviera nadando en el agua. Y cuando estaba mirando hacia abajo, de repente salió del agua una boca abierta, unas mandíbulas totalmente abiertas. ¡Madre mía! Lo que acaba de salir del agua. Y me acuerdo de que estaba mirando directamente la boca abierta del tiburón. Y cuando salió, cerró las mandíbulas y volvió a caer al agua. Fue una décima de segundo de mi vida. Ocurrió muy rápido y no me podía creer lo que había pasado. ¿Lo has visto? Ha salido con la boca abierta justo delante de mí. ¿Fue un ataque depredador o se asustó? ¿Se estaba intentando proteger o estaba hambriento? Cuando lo pienso una y otra vez, me doy cuenta de que para que un tiburón abra así la boca, que es como abrir un paraguas debajo del agua, necesita mucha energía. No sabía que yo estaba a 1,5 metros del agua. Solo vio mi reflejo, mis movimientos, y pensó que era una posible presa. Así que se lanzó con su impulso. Y su impulso lo llevó fuera del agua con la boca totalmente abierta y ya estaba adelantándose a cerrar la boca para atrapar a una foca en la superficie. Evidentemente la cerró en el aire y volvió a caer al agua. Por tanto, creo que fue un ataque depredador que falló. Menos mal. Y creo que seguramente, y ojalá sea así, fuera la única vez que me sentí como una foca. A medida que crecen las poblaciones de humanos y tiburones blancos, sus interacciones aumentan. Lo que sucedió ese día podría haber sido mucho peor. La parte que más escalofríos me da es pensar qué habría pasado si no hubiera sido yo el que estaba en el púlpito. Si hubiera sido un surfista en el agua, o un bañista en el agua, o un kayakista. Porque ese tiburón estaba en modo de depredación y habría mordido a esa persona. Las personas, los depredadores y las presas en las mismas aguas superficiales pueden crear problemas. Nadie quiere ver este tipo de señal cuando lleva a sus hijos a nadar. Mi hija ve focas con frecuencia y por esa razón ya no dejo que mi hija se meta en el agua. Me entristece saber que no va a tener el mismo tipo de infancia que tuve yo, cuando el mar era una parte muy importante de nuestra niñez. Ahora es demasiado peligroso que se meta en el agua. Las etiquetas de Greg revelan unos patrones inquietantes en los movimientos de los tiburones por el cabo.
Una gran parte del tiempo están patrullando a pocos metros de la orilla. En casi todas las demás partes del mundo, el tiburón blanco prefiere estar en aguas más profundas. Aquí se aferra a las superficiales. Justo debajo. Es una prueba de que los tiburones aquí se han adaptado al terreno y han averiguado una forma nueva de cazar focas. Un arranque de aceleración seguido de un golpe de cabeza como un látigo, en lugar de una larga y potente carrera desde las profundidades. Y es solo un ejemplo más de la capacidad de adaptación tan destacable de este poderoso depredador. Aunque no es un buen augurio para un bañista o surfista que se acerque demasiado. Siempre va a haber tiburones en el agua. Encontrarse con tiburones es una consecuencia natural de meterse en el agua. Pero el hecho de que estén aquí es por las focas, y vemos que hay muchas. Va a ser necesario que se alejen una temporada para que la gente recupere la sensación de seguridad. Esa etiqueta no está mal. Le acabo de poner una etiqueta acústica al tiburón. Eso nos permitirá controlar sus movimientos, su residencia en la zona e incluso a dónde va cuando se marcha. Greg espera que su investigación sirva para reducir el riesgo actual en las aguas de Cabo Cod. Todo se reduce a saber cuándo, dónde y cómo los tiburones blancos atacan y matan a las focas, porque creemos que es la clave para proteger las vidas humanas. Se puede advertir a los bañistas que se alejen de las playas donde se congregan las focas. Y a medida que el trabajo científico continúe, tal vez encontremos otras zonas de alto riesgo que deban evitar bañistas y surfistas. California. Al igual que en Cabo Cod, estas aguas costeras son el hogar de uno de los cazadores más perfectos. Aquí se producen más ataques de tiburones blancos que en ningún otro lugar del país. Lo que he aprendido de los tiburones blancos, y al observar los distintos lugares de congregación en todo el mundo, es que esos lugares son muy diferentes desde el punto de vista del hábitat medioambiental. Al comparar la costa oeste de los Estados Unidos con la costa este, vemos diferencias espectaculares en el litoral. Han desarrollado estrategias de caza que les funcionan en esas zonas específicas. Son los mismos tiburones blancos, es la misma especie. En lugar de los ataques más laterales de las aguas superficiales de Cabo Cod, los profundos canales del Pacífico y los densos bosques de kelp permiten a los tiburones atacar desde abajo. Esas diferencias radicales en sus tácticas de depredación están muy vinculadas al hábitat en el que viven y al comportamiento de las focas que cazan. Y allá donde se encuentran los depredadores, las presas y los humanos, pueden surgir daños colaterales. Ha habido 29 ataques en los últimos 10 años en California. Muchos de ellos han tenido lugar en lo que los científicos denominan el Triángulo Rojo, que no es solo un territorio de alimentación privilegiado, sino también el principal lugar del mundo donde se producen ataques de tiburones blancos. Eric Larsen estaba en su tabla cerca de la playa de Davenport Landing, de San Francisco. Estábamos en la playa, era un día precioso, soleado y muy tranquilo. A primera hora de la mañana, un tiburón blanco empezó a cazar. El tiburón blanco en California es críptico y se desplaza cerca del fondo, pero cuando ve algo que se mueve en la superficie lo ataca. El gran tiburón blanco se centró en Eric y subió a la superficie a atacar. Noté que el agua se elevaba debajo de mí. Fue una sensación muy rara. Con una forma de torpedo y nadando a una velocidad de 24 kilómetros por hora, el tiburón blanco tiene la capacidad excepcional, a diferencia de otros tiburones, de romper la superficie del agua. El tiburón blanco me enganchó. Tenía toda mi pierna en su boca. La bestia gigantesca tiró con violencia del surfista aturdido hacia las aguas frías y turbulentas. Eric solo tuvo unos segundos muy valiosos para actuar. Lo único que se me ocurrió hacer fue darle con el brazo para que me soltara y pensé en golpearle unas cuantas veces. Los tiburones blancos se creen que son una foca o un león marino y los llevan hacia abajo. Los mueven en la boca y deciden si es una foca o un león marino o algo que merezca la pena comerse, y si no, lo liberan. El tiburón pensó, bueno, me largo, y pude ver mi tabla justo encima de mí. Pensé, vale, genial, nadaré hasta ella, me subiré y llegaré hasta la orilla. El mordisco dejó a Eric unas heridas potencialmente mortales. Noté que me estaba debilitando mucho y pensé que si me quedaba ahí mucho tiempo, me moriría. Necesitaba ayuda de inmediato.
Al final, un chaval salió de su casa, me vio y fue a llamar para pedir ayuda. Al cabo de unos minutos evacuaron a Eric en helicóptero. Después de un largo proceso de recuperación, la experiencia de Eric ejemplifica por qué California es el estado donde se producen más ataques de tiburón. Si te pones un traje que hace que te parezcas a una foca desde abajo, con los escarpines de dedos, los guantes de dedos palmeados, la tabla, todo suma para que te muerda. En retrospectiva, seguramente fue una estupidez hacerlo. La población de focas se ha triplicado en California en las últimas 5 décadas. Un estudio nuevo calcula que hay más de 250.000, con colonias que surgen de terrenos de cría populares. Hay una gran relación entre el número de focas y el número de tiburones blancos que se observa. Y se ha documentado mucho trabajo en las islas Farallon frente a la costa de California. Y cuando hay un número tan elevado de focas, estas atraen a los depredadores. Y esos depredadores son los tiburones blancos. Seleccionan a las focas y a los leones marinos, y es una desgracia que a veces los surfistas estén en el mismo lugar que las focas y los leones marinos. Creo que lo importante es quedarte cerca de la playa, alejarte y no nadar cerca de las focas porque te meterás en problemas. De los 29 ataques de la última década, solo 2 fueron mortales. Y en casi todos los ataques, el tiburón blanco fue el culpable. Los tiburones blancos son cazadores oportunistas, lo cual significa que atacan a cualquier presa que tengan a la vista. El día que sufrí el ataque era muy parecido a este, era un día muy nublado. Estaba en Stinson Beach a última hora de la mañana. A diferencia de Eric, Jonathan nadó en una situación idealmente segura. Esperaba las olas de 1 metro en esta playa abarrotada. Las aguas de por aquí, por lo general, no son muy claras, y si algo pasa a tu lado nadando, no tienes ni idea. Cuando estaba remando, golpeé a algo con la mano derecha, solo a esta profundidad. No había visto nada en el agua. En ese momento empecé a remar fuerte. Lo que golpeó Jonathan fue un gran tiburón blanco. Lo que les impulsa a subir e ir a la caza es un movimiento repentino y es lo que hay que evitar. El tiburón blanco vino a 3 metros por mi derecha y me mordió la pierna derecha. No podía rodearlo con los brazos lo bastante como para sujetarlo. Le vi las branquias y se las pude agarrar. Al hacerlo, el tiburón me soltó, subí a la superficie y empecé a nadar. Todavía tenía la pierna unida, pero estaba muy herida. El socorrista me vio nadar hasta la playa. No era capaz de sostenerme, ni tampoco de levantarme en la orilla. Perdí mucha sangre y llamaron a un helicóptero antes de que saliera del agua. Esos minutos marcaron una gran diferencia. Al igual que con Eric, el tiburón blanco soltó a Jonathan cuando se dio cuenta de que no era comida. Sin embargo, ¿por qué estaba ahí el tiburón y por qué atacó? Creo que si estás en una playa de arena y si nadas en una playa de arena, es un lugar muy seguro. Por tanto, ¿por qué se produjo ese ataque en Stinson? Porque se trasladan desde la colonia de focas con todas esas rocas y pueden desplazarse por la playa en cierto momento y acabar viendo algo en la superficie y atacarlo. La herida requirió unos 600 puntos antes de que el médico dejara de contar, así que la recuperación fue realmente larga. Aunque sea letal, el tiburón blanco es una parte integral del ecosistema marino. La pregunta obvia que se hace alguien cuando se entera del ataque de un tiburón es: ¿no preferiría ese superviviente que desaparecieran los tiburones y así no tener que preocuparse por los ataques? Y la respuesta es no casi siempre. Creo que la ciencia finalmente se ha engranado con las personas que defienden a los tiburones y eso ha supuesto un gran cambio. Me enorgullezco de pasarme la vida intentando hacer cambiar a la gente de opinión, pero creo que la gente les teme menos ahora. Carolina del Norte no es ajena a los tiburones, entre los que se encuentran el tiburón spinner, el jaquetón, el punta negra, los tigres de arena y muchos otros. Algunos son más propensos a atacar a los humanos que otros. Después de sufrir 37 ataques en la última década, Carolina del Norte es uno de los estados de tiburones más peligrosos de los Estados Unidos. Donnie Griggs salió un día a pescar cuando algo extraño le llamó la atención.
Vimos un montón de aves y me dirigía hasta donde estaban esas aves. Entonces vimos una gran cantidad de tiburones en el agua. Cuando llegamos empecé a grabarlo y cuanto más observábamos, más increíble era. Solo están comiendo, tío. Donnie grabó con su teléfono móvil unas imágenes de algo que pocas veces se ve. Tiburones alimentándose de forma frenética. Parecía que había al menos 100 tiburones en el agua. Nunca había visto nada igual en toda mi vida. Resultó que los tiburones que grabó Donnie eran tiburones spinner. Una especie migratoria de nado rápido y responsable de 16 ataques a humanos en un periodo de solo 7 años. Esos tiburones se están alimentando de forma activa. Están interesados en atacar algo pequeño. Es mejor que no confundan tu pie con uno de los peces que en realidad buscan. Nos quedamos alucinados de lo que habíamos tenido la posibilidad de ver. Los tiburones spinner se acercan más a la orilla durante los meses de primavera y verano. Cazan de manera feroz, con el objetivo puesto en bancos de peces, a menudo girando y saltando fuera del agua en busca de presas. Sus dientes finamente aserrados están diseñados para agarrar, no cortar. Eso podría explicar por qué casi todos los encuentros con humanos han tenido como resultado heridas punzantes, y en raras ocasiones han sido mortales. Un surfista puede pensar que una zona es de tiburones porque los ha visto ahí. Lo que yo busco es lo que atrae a los tiburones a esa zona, sobre todo a especies grandes y activas, como nuestros tiburones spinner locales. Carson Jules se metió en el agua cerca de Masonboro Island. Al amanecer, estábamos en Masonboro Island, que es una isla protegida. No hay ninguna casa ni gente. Estaba haciendo body surf y en la primera ola que pillé estaba tumbado boca abajo, con las manos delante de mí. Carson estaba surfeando en verano en aguas turbias y durante la hora punta en la que se alimentan los tiburones. Al final de la ola, y como a algo más de medio metro del agua, sentí que algo me golpeaba la mano. Me la cogía y forcejeaba un poco conmigo. El tiburón decidió que estaba hambriento y que esa cosa estaba muy cerca de él, lo suficiente como para no poder escapar si se lanzaba a por ella ya mismo. Así que se lanzó y encendió su interruptor de ataque. No tiré de la mano, solo me levanté, sin saber el daño que me habría ocasionado. Y entonces, cuando subí, me había agujereado la arteria y tenía el dorso de la mano colgando. Carson y sus amigos estaban en una isla solitaria y a muchos kilómetros de la ayuda más cercana. Mi colega de Asheville me puso una toalla de playa enorme, me la envolvió y ejerció mucha presión. Hizo el torniquete y tuvimos que andar unos 10 minutos para volver al bote más o menos. También tuve que parar 2 veces porque me mareaba. Afortunadamente para Carson, consiguió llegar al hospital pero sin tiempo que perder. Me imagino que perdí tanta sangre como se puede perder antes de que necesites hacerte una transfusión. Si hubiera llegado sin nada y sin ayuda, seguramente habría muerto. Una de las mejores cosas que se puede hacer es interpretar el agua en la que te vas a meter. Nadar a plena luz del día, meterte en grupo, intentar quedarte en aguas claras y no nadar cerca de peces que se están alimentando de forma activa. En 50 años, solo se ha denunciado una muerte a causa de tiburones en toda la costa de Carolina del Norte. Prácticamente tienes el 100% de posibilidades de volver a casa sin que te muerda un tiburón. Submarinistas procedentes de todo el mundo acuden a Morehead City, el cementerio del Atlántico, atraídos por sus pecios de prestigio mundial y donde enormes bancos de tiburones tigre de arena suelen estar al alcance de la mano. Buceamos y los tiburones están ahí. Nosotros también. Y no hacen falta trajes de malla ni artilugios de protección contra tiburones. No utilizamos nada de eso. Lo realmente sorprendente es que, a pesar de que estamos entre los 5 primeros puestos de ataques en los Estados Unidos, esos ataques son muy raros, si los comparamos con la gente que se mete en el agua y el número de tiburones que hay en el agua. Carolina del Sur es uno de los estados de crecimiento más rápido en la costa este de Estados Unidos. Los ataques de tiburón también han aumentado. Aquí hay un imperio submarino que crea la tormenta perfecta para los ataques de tiburón. No me extraña que Carolina del Sur esté entre los estados donde se producen más mordiscos de tiburones sin mediar provocación alguna. Tenemos muchos estuarios y en esos estuarios los tiburones encuentran seguridad y alimento. Sin embargo, lo que es bueno para los tiburones en esta rica franja del litoral oriental puede generar peligro para los humanos.
Cuando te metes en el agua aquí, en Carolina del Norte, te metes en un mundo salvaje que les pertenece más a los tiburones que a ti. Es lo que convierte a Carolina del Sur en el tercer estado de tiburones más peligroso de Estados Unidos. En 10 años se han producido 46 ataques injustificados. Aquellos que acuden a la playa confiados juegan en el agua de tan solo 60 centímetros de profundidad. ¿Qué atrae a los tiburones tan cerca de la orilla? Para Ty Bress, las condiciones del agua convirtieron un día tranquilo en una playa de Carolina del Sur en la peor pesadilla de cualquier padre. El día que me mordió un tiburón, estábamos en Isle Palms con mi hija Brianna y mi hija Hailey. El agua estaba mucho más turbia de lo normal. La noche anterior hubo una tormenta. Las aguas turbias, como en las que se metió Ty, son muy confusas para los animales. La combinación de tiburones próximos a la orilla y el agua turbia de la playa pudo ser la razón por la que un tiburón se acercó peligrosamente a Ty y a sus 2 hijas pequeñas. En aguas fangosas, el tiburón depende ciegamente de otros sentidos para buscar su próximo bocado. Lo que hace el animal es escuchar, oler y detectar vibraciones físicas. Las vibraciones que atrajeron a ese tiburón pudieron estar ocasionadas por los inocentes chapoteos de las hijas pequeñas de Ty, Brianna y Hailey. Estaban jugando en las olas, y cuando miré hacia el agua, vi algo moverse alrededor de mi hija más pequeña, Hailey. El hecho de que las hijas de Ty estuviesen chapoteando en el agua pudo contribuir a la presencia de tiburones en la zona. Como he dicho, los tiburones tienen unos sentidos acústicos muy desarrollados. Así pues, tienen sentidos mecánicos, pueden notar vibraciones, escuchar sonidos en el agua muy bien y pueden verse atraídos a sonidos de baja frecuencia, como los que hacen los niños en el agua. Ty corrió hacia su hija, pero ese movimiento rápido pudo ser precisamente lo que llamó la atención del tiburón. Cuando fui hacia ella, fue cuando noté algo muy doloroso en el pie derecho. El tiburón me clavó los dientes casi hasta el hueso, pero se fue. Obviamente, se fue repentinamente en cuanto lo hizo. Y vi a un tiburón de entre 90 centímetros y 1 metro que se marchaba y volvía hacia las olas. Los detalles del ataque de Ty son importantes para el Dr. Abel. Está centrado en qué tiburones pueden ser los más responsables de los ataques en las orillas de Carolina del Sur. El problema de Ty es que cuando vio la sombra en el agua se abalanzó hacia sus hijas y supuestamente atrajo el animal hacia él. Eso es factible porque predominantemente los tiburones que creemos que son los más responsables son unos tiburones muy robustos, son bonitos y rápidos. Son conocidos como los tiburones punta negra. Lo primero que hice cuando me mordió fue cogerlas e intentar sacarlas del agua. Cuando llegué a la pasarela, me di cuenta de lo mucho que sangraba. Ty y sus hijas sobrevivieron, y después de meses de rehabilitación e injertos cutáneos, Ty tuvo la suerte de no perder la pierna. Cuando muerden a las personas, enseguida se dan cuenta de que no son presas de su menú. Los mordiscos no suelen causar muchos daños. Muerden y luego sueltan. Yo opino que las posibilidades son muy bajas, que puedes meterte en el mar y que no te pase nada. Pero estás en su entorno, ya sea en sus estuarios próximos o en la calidez o turbidez de las aguas. Ahora soy mucho más consciente de dónde me meto y cuándo. Hawái. El paraíso tropical cada vez atrae a más gente a estas playas de tarjeta postal. Y en el reino gobernado por más de 40 especies de tiburones, una domina claramente el litoral hawaiano. El tiburón tigre. Con un registro de 72 ataques en los últimos 10 años, Hawái es el segundo estado de tiburones más peligroso de los Estados Unidos. La isla más antigua y más al norte de Hawái, Kauai, atrae la atención de bañistas y surfistas como Mike Cutts. Era una mañana temprano y era el comienzo de la temporada de surf aquí en Hawái. Me acuerdo de que olía muy raro.
Había como una peste en el agua, pero estábamos deseando meternos, y aunque fuera el día más apestoso del año, eso no iba a detenernos. El olor a pescado cuando estás en el mar puede ser una señal de que nadie debería meterse en el agua, porque hay mayores posibilidades de toparse con un tiburón. Mike y sus amigos empezaron a surfear sin saber que un tiburón tigre enorme acechaba justo bajo ellos. Nos metimos en el agua, y mis amigos pillaron una ola de inmediato, muy rápido, y yo mientras estaba con un desconocido, un tío al que no había visto nunca, y en cuanto los dos empezamos a hacer los primeros movimientos para pillar ola, un tiburón subió en vertical y me agarró la pierna. Por lo general sube desde detrás y desde abajo. Así que el surfista no puede saber que hay un tiburón, y de repente el animal sale a la superficie y lo atrapa. No vi la aleta aproximarse desde lejos. No vi ningún chapoteo en el agua, ninguna señal de peligro. Fue un ataque sorpresa. Vi el hocico rectangular, que era como una mesa, totalmente rectangular, que fue el indicador de que era un tiburón tigre. Subió básicamente como un submarino y me agarró las piernas. Empezó a sacudirlas violentamente como si fuera una muñeca de trapo, de un lado a otro. El tiburón tigre tiene unos dientes que parecen como si tuvieran una cúspide aquí arriba, hacia arriba, y después bajan hasta aquí, y están cerrados por este lado. Y luego en la otra mandíbula sucede lo contrario, así que cuando mueven algo de un lado a otro lo cortan como si fuese mantequilla. Los tiburones tigre, curiosos por naturaleza y agresivos si se ven provocados, son famosos por no detenerse ante nada para completar una caza en busca de alimento. Intenté agarrarme mejor los pies, y por puro instinto le golpeé la cabeza, y en cuanto le di, me soltó. La punta del hocico del tiburón es muy sensible, al menos en principio. Y si logras dar al tiburón en la punta del hocico, su reacción es de asustarse. Puede funcionar una o dos veces, pero al poco tiempo se dará cuenta de que es más grande y más fuerte que tú. En contraste con el tiburón blanco que domina la costa californiana, los tiburones tigre de Hawái en pocas ocasiones se alejan nadando después de morder a un humano, por lo que hace que el encuentro sea mucho más aterrador. Volví a subirme a la tabla y empecé a remar cada vez más rápido con una sensación extraña que empezó a apoderarse de mí, y la pierna derecha me temblaba y me subía por todo el cuerpo. Sufría espasmos y un tembleque muy raro. Así que pensé, vale, el tiburón va a cogerme y va a acabar conmigo ya. Miré por encima del hombro y lo que vi fue mi pierna totalmente arrancada. Ningún cirujano me la podría haber amputado mejor con un escalpelo. Había desaparecido completamente. Y en ese momento supe que seguramente no lo lograría. Por suerte vino una pequeña ola en ese momento. La pillé y llegué hasta la arena. Los amigos de Mike de la playa reaccionaron rápido, le hicieron un torniquete y lo trasladaron al hospital. Mike perdió la pierna, pero sobrevivió. No podemos meternos en la cabeza del tiburón, pero si hubiese querido más, habría vuelto. Por tanto, por el motivo que fuera, ese mordisco fue suficiente para sus necesidades, independientemente de lo que le motivara, de si se estaba alimentando o de si fue solo una agresión. A 457 kilómetros de distancia, en la gran isla de Hawái, James Kerrigan y su mujer cuentan una historia similar. Fuimos a la playa a una barbacoa. Hacía un día de sol, calor, muy agradable, y el agua estaba cristalina y tranquila. Estábamos decididos a meternos en el agua y nadar por una pequeña esquina de la bahía. Me advirtió para que tuviera cuidado de no pisar erizos de mar, así que miré si había, sin pensar que nos tuviésemos que preocupar de que hubiera un tiburón en el agua. Sin embargo, justo debajo de ellos, en la misma bahía, merodeando bajo la superficie, un tiburón tigre de 2 metros se vio atraído repentinamente hacia James y su mujer. Gracias a unos electroreceptores muy desarrollados situados por el hocico, los tiburones tigre tienen una capacidad asombrosa de detectar el más ligero latido y movimiento desde kilómetros de distancia. Íbamos nadando de costado y tenía la pierna derecha en el agua cuando el tiburón subió desde detrás y me agarró la pierna derecha. Me acuerdo de la sensación inicial cuando me tiró hacia abajo y recuerdo volver a subir y nadar hasta la orilla, pero fue todo muy caótico y muy duro al mismo tiempo. Se veía muchísima sangre en el agua y nos dimos cuenta enseguida de lo que había pasado. La cicatriz me llega hasta aquí abajo y se puede ver claramente lo grande que era la boca del tiburón. Se puede saber el tamaño de un tiburón por las huellas de sus dientes. Cuando son de aproximadamente 1 o 2 centímetros, nos indica que se trata de un tiburón de 2 metros.
Al ver a tiburones cazando tan cerca de la orilla, algunas teorías sugieren que podría estar relacionado con una de sus principales fuentes de alimento de Hawái. Ahora hay un programa importante para proteger a las tortugas, pero las tortugas también son el alimento de los tiburones, y como ha habido un aumento de tortugas, hemos visto un aumento de tiburones. Los tiburones tigre son atípicos. Su comportamiento con los humanos es impredecible. Los tiburones tigre tienen una dieta muy variada. Se alimentan prácticamente de cualquier cosa, desde peces pequeños a otros tiburones. En sus estómagos han aparecido cosas como trajes enteros de armadura, neumáticos, todo tipo de basura, así como algún cadáver humano esporádico. Lo que sabemos es que es un gran depredador y el chico malo del barrio. Por esa razón, Hawái es el segundo estado más peligroso en Estados Unidos de ataques de tiburón. Sin embargo, a la hora de coronar al estado número 1, ni siquiera se le acerca. Sus aguas cálidas, sus pobladas playas y el fuerte flujo de las mareas en este estado crean la tormenta perfecta. Con casi 2.000 kilómetros de litoral y una población que se duplica prácticamente cada 40 años, Florida es, sin duda, el estado más peligroso de los Estados Unidos de ataques de tiburones. Florida tiene fama de ser la capital del mundo de ataques de tiburones, y es bien merecida. En la última década, los habitantes de Florida han sufrido 236 ataques. En total, más que la suma de todos los demás estados. Si comparamos, por ejemplo, Florida y California, California también es un estado grande, con mucha costa, pero su costa sigue siendo pequeña en comparación con la de Florida, y en Florida hay mucha más gente en el agua. Esto se puede combinar con el hecho de que California no cuenta con una gran población de tiburones migratorios que pasan cerca de la costa. En California hay algunos tiburones más grandes, como por ejemplo el tiburón blanco, pero no en el mismo número que los tiburones punta negra que hay aquí en Florida. Las misteriosas razones que hay detrás del destacado número de ataques comienzan con la forma peculiar de dedo de Florida. Está básicamente rodeada de tiburones. En Florida del Sur tenemos unas 12 especies de tiburones que se encuentran cerca de la costa, donde cabe la posibilidad de que interactúen con los humanos. Uno de los más grandes es el tiburón toro. Se le considera incluso más peligroso que el tiburón blanco o el tiburón tigre. Sienten preferencia por las cálidas lagunas superficiales y desembocaduras de río que conectan con el agua salada, lugares donde la gente nada a diario en Florida. Y al igual que los osos terrestres, son muy territoriales y agresivos. En las aguas poco profundas de Jacksonville Beach, en la costa atlántica de Florida, un tiburón toro se acercó de forma sigilosa a Chad Renfro. Ese día me metí en el agua a surfear sin preocuparme demasiado del mar, porque el agua te llega a la altura de la cintura. Como encuentran a sus presas no solo con la vista, sino también mediante las vibraciones sensoriales y los cambios de presión del agua, el tiburón se centró en los movimientos de Chad. Apareció de la nada. El tiburón toro hundió profundamente sus mandíbulas en el pie de Chad. Al principio solo sientes un fuerte calambre y primero es doloroso, pero no me preocupé mucho de lo que pasaría después. Pero en cuanto llegué a la orilla, miré hacia abajo y vi que tenía toda la parte del empeine rajada. Las hembras de tiburón toro pueden alcanzar los 3 metros de longitud y 225 kilos de peso. Su mordisco es inigualable, de una fuerza de más de 600 kilos. Me arrancó 3/4 de tendón y me dañó gravemente el nervio. Me dieron 86 puntos, 36 por dentro y 56 por fuera. Su ataque pone de manifiesto lo frecuente que es encontrar tiburones toro cerca de las orillas de Florida, en el mismo espacio que los amantes de la playa. Y en Florida, definitivamente, no hay escasez de gente que vaya a la playa. Los habitantes de Florida disfrutan de kilómetros de costa y es la mayor afluencia de turistas lo que suma a las estadísticas de ataques de tiburones. En 2018 se batió el récord de 127 millones de visitantes al estado soleado.
Florida siempre ha sido la capital del mundo de ataques de tiburón. Hay más mordiscos en Florida que en los demás estados en combinación. Y Florida cuenta con aproximadamente 1/3 de todos los mordiscos de tiburones del mundo entero, debido a la gran cantidad de gente que viene de visita. Los tiburones están aquí al mismo tiempo que la gente. Ambos se encuentran en el agua y Florida tiene una costa inmensísima, así que hay muchas oportunidades de que la gente esté en el agua con los tiburones, y eso desencadena que se produzca un mayor número de mordiscos. Y a pesar de que hay millones de personas en el agua, el concepto de seguridad en cifras aquí no se aplica. 4 de nosotros estábamos en el agua. Eran como las 12:30. La gente estaba empezando a llegar. Hacía un día muy bonito. Al igual que Chad, Colin también estaba nadando en Jacksonville Beach en el condado de Duval. Colin vio como un día ideal daba un giro aterrador. Estábamos en el agua, como en fila, y vi movimiento en el agua. Observé más y vi 2 aletas saliendo del agua. Grité y empecé a nadar para alejarme lo más rápido que pude. La agitada forma de nadar de Colin no era comparable a la intensa velocidad de un tiburón que busca comida. Vi al tiburón salir del agua, cogerme el pie y escuché un crujido espantoso. Me quedé aterrada. Llegué a la orilla lo más rápido que pude. Fue solo un cortecito, pero el tiburón me podría haber arrancado el pie fácilmente, si hubiera querido. Afortunadamente, Colin, al igual que Chad, tenía las estadísticas a su favor. El 99% de las personas atacadas en Florida escapan con vida. Las aguas cálidas de Florida atraen vida marina del Golfo de México y del Océano Atlántico. Vienen aquí para aparearse y alimentarse en grandes bancos de peces que suelen acercarse mucho a la orilla. Los tiburones punta negra se encuentran pegados a la playa donde está la gente y forman grupos de millares. Por tanto, hay mayores posibilidades de que haya interacciones entre humanos y tiburones punta negra que con cualquier otra especie. El verano pasado, 10 personas sufrieron mordiscos frente a una costa de Florida y se generó cierta histeria. Cuando ocurre algo insólito, recibe la atención de los medios de comunicación y acaba con una representación desproporcionada de lo que realmente ha ocurrido. Es importante recordar que los humanos no forman parte de la dieta de los tiburones. Cuando alguna persona sufre un mordisco, normalmente se debe a que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Como se prevé que la población humana aumente a más de 9.000 millones de personas en el año 2050, Estados Unidos seguirá siendo un hervidero para la actividad de los tiburones. Hemos observado que el número de ataques de tiburones, por lo general, ha aumentado en las últimas 2 décadas. Pero el aumento no tiene por qué estar ocasionado por el aumento de tiburones, sino que tiene que ver con la población de humanos que va a la playa. Por tanto, cuanta más gente haya en el agua, habrá una mayor probabilidad de que alguien reciba el mordisco de un tiburón. El océano es un lugar salvaje, no podemos tener expectativas de estar a salvo cuando estamos en el agua. Sin embargo, la lista de cosas negativas que nos pueden ocurrir en el agua, como mordiscos o ataques de tiburón, son muy bajas. En realidad, el sentido común impera a la hora de evitar esas interacciones negativas. Hay que pensar en ello desde la biología sensitiva del animal. Perciben el mundo a través de los ojos, de la nariz, de sus líneas laterales, de sus electrorreceptores. Hay que intentar minimizar el estímulo para no imitar a una presa que perciba cualquiera de sus sentidos. Los humanos han demostrado una profunda fascinación por estas criaturas majestuosas a lo largo de la historia. Algunos incluso especulan que nuestra atracción por los tiburones continuará creciendo. Creo que ahora la gente los teme menos. Creo que la interacción entre tiburones y humanos está ahora en un punto positivo. Se han convertido en una atracción del ecoturismo. La gente va a verlos, quiere ver a los tiburones.